Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente en esta tarde para alabarle, para escuchar su voz, para estar en comunión, para estar en su presencia. Vamos a hacer una oración, hermanos. Inclinen su rostro. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios, porque has sido bueno en este día, has sido bueno en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos permites estar aquí, Dios. Y, Señor, te rogamos, por favor, en esta hora que seas tú dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo, Señor, al predicador, dirigiendo la alabanza, Señor, todo para que se haga conforme a tu voluntad, Señor, para que tú obres, Señor bendito, tus propósitos en nuestros corazones, Señor, en tu iglesia, en el mundo, Dios bendito. Gracias, amado Señor, por el privilegio que tenemos de alabarte, el privilegio que tenemos de escucharte, Señor. Gracias por la vida que nos has dado en Cristo, Señor. Gracias, amado Señor. Guarda a tu iglesia en donde quiera que se encuentre, Señor, y ayúdanos, amado Señor, a mantener nuestros ojos fijos en ti, porque Dios, eres tú a quien necesitamos en todo tiempo, Señor. Bendice, Señor, este tiempo y gracias porque podemos tenerlo. En el nombre de Cristo, Señor, gracias. Amén. Hermanos, a veces la vida parece como si estuviéramos en mitad de un mar muy tempestuoso y se levantan olas tan altas que nos atemorizan y las circunstancias son tan duras que pensamos que éstas van a arrasar con nuestra vida. Pero, hermanos, no es así. No es así para los que estamos en Cristo, porque estamos amparados en la roca más alta. Y en medio de ese mar, nada puede alcanzarnos, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 61, del 2 al 4. Desde el cabo de la tierra, clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Bendito sea nuestro Dios, porque esta es una realidad. Al amparo de la roca, salvos somos, hermanos. Bendito sea su nombre. Entonemos este himno que dice de esta manera. Tempestad aumenta, no te
Su cuidado cariñoso me dará consolación. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Bajo el brazo poderoso de su amor y compasión. Al amparo de la roca salvo estoy. Hallaré feliz reposo si velando en oración. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27 y vamos a darle lectura. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonemos este siguiente canto, hermanos. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel.
has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Y por último, hermanos, alabemos a Dios porque Él lo merece, porque las palabras no alcanzarían para describir ni enumerar todo el bien que Él nos ha hecho. Alabemos a Dios porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque de Él es toda la gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí. Ni las voces
agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha comprado, con su poder me ha levantado. Adiós sea la gloria por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí. Así demos paso a la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Víctor Láscari. Que Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar el día de hoy nuestro estudio del libro de Nehemías, en el capítulo 4, desbaratando la estrategia del enemigo. Nuestra Biblia tiene el título Precauciones contra los enemigos. Vamos a orar para empezar. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde por estar reunidos, Señor, en tu nombre, para escudriñar tu palabra, Señor, pidiendo de ti, Señor, que puedas hablarnos tu palabra para nuestra edificación y para enseñanza, Señor. Te damos gracias por estar juntos, reunidos, Señor, por este medio. En el nombre de Cristo Jesús. Parecería que después de la distribución del trabajo de reedificación del muro y de las puertas de Jerusalén que se hizo en el capítulo 3, la labor de reconstrucción iba a seguir con tranquilidad, así de manera suave, pero en realidad se presentó una gran oposición. Ya se había insinuado esta oposición desde que llegó Nehemías a Jerusalén y presentó las cartas que el rey le había dado para los gobernadores del otro lado del río, es decir, de este lado, del lado del río Éufrates hacia el occidente, hacia el mar Mediterráneo. Ahí primeramente en el capítulo 2, versículo 10 dice que oyéndolo Sanbalat Horonita, él era de la ciudad de Horonaim, que pertenecía a Moab, era un moabita. Y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. En ese mismo capítulo 2, después de que Nehemías animó a los líderes de los judíos para edificar y ellos se declararon dispuestos, dijeron levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Ellos se burlaron de ellos, dijeron que no iban a poder hacerlo, edificar el muro, y además que ellos se acusaron de que se estaban rebelando contra el rey Artajerjes. Ya en el capítulo 4 se suman otros personajes a estos opositores, a Sanbalat y Tobías. Gesem el árabe, que ya se había mencionado ahí en el
el capítulo 2, versículo 19, y también filisteos. Aquí en el versículo 7 de este capítulo dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron. Entonces, era una situación de mucha oposición, y cada uno de estos grupos estaba situado en uno de los puntos cardinales, de manera que Jerusalén podía ser atacada por cuatro puntos al mismo tiempo. Sanbalat era los samaritanos, se encontraba al norte, Tobías amonito al este, los árabes al sur, y Asdod, que era una de las ciudades-estado de los filisteos, por el lado oeste. Entonces empezamos viendo el capítulo. Dice en el versículo 1: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, tuviere una zorra, lo derribará. Aquí empiezan con burla, con escarnio, tachando de ineptos, y de que prácticamente los judíos no iban a poder llevar a cabo lo que se estaban proponiendo. Estos eran los enemigos, y es lo que vamos a ver en todo este capítulo. Por una parte, quiénes eran los enemigos y qué tácticas usaron, cuál fue la respuesta de Nehemías, la actitud y respuesta de Nehemías, también la actitud y respuesta del pueblo, y cómo Dios intervino para que ellos vencieran esta oposición y la labor de reconstrucción del muro se llevara a cabo. Entonces, ¿por qué este encono? ¿Por qué esta oposición tan encarnizada? De hecho, cuando Nehemías llegó, dice que Sanbalat, cuando lo oyó, Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, le gritó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora, todas estas personas que se mencionan y que eran representativos de grupos étnicos, de naciones que estaban ahí, en lo que era antes el territorio que perteneció tanto a Israel, el reino del norte, como a Judá, el reino del sur, se les conocía de manera general como samaritanos, y hasta el Nuevo Testamento podemos ver vestigios de ellos. Por ejemplo, en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, esta mujer samaritana discutió, de hecho, con Jesús, y le dijo que ellos tenían el culto verdadero. Los samaritanos habían llegado a pensar que por estar ellos en el territorio de Israel, ellos tenían parte en la religión, en la fe de los judíos. Esto había empezado cuando los asirios llevaron cautivos a las 10 tribus del norte, las tribus de Israel. El territorio se pobló. El rey asirio que llevó a cabo la conquista y cautiverio de esas tribus del norte, pobló toda esta región que quedó desocupada por las tribus que fueron trasladadas fuera de su tierra, con gentes diversas. Ahora, ellos, en un principio, esto aparece ahí en el capítulo 17 del segundo de los Reyes, del segundo libro de Reyes.
Dice que cuando comenzaron a habitar allí, y ellos no temiendo a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. La idea que existía en estos pueblos idólatras era que había una deidad que tenía dominio sobre un territorio. Entonces, para que les fuera bien en ese territorio, tenían que honrar al Dios que tenía el dominio sobre ese territorio, y pidieron que se les instruyera en la ley de Jehová. Y lo que les mandaron fueron los sacerdotes que antes estaban en Samaria, que de hecho ellos eran idólatras también. Ellos habían hecho los becerros de oro, en Betel, el reino del norte, y pues ellos enseñaron o mal enseñaron a estos pobladores que después se conocieron como samaritanos, pero con una mezcolanza. Dice que temían a Jehová, el versículo 32 de Reyes 17, temían a Jehová, hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Entonces ellos honraban según a Jehová, el Dios de Israel, pero pues eran completamente idólatras, adoraban a otros dioses. Ahora, esta situación de que personas que aparentan tener la fe del Dios verdadero, pero que se oponen a los que practican la fe verdadera, es algo que se ha repetido hasta nuestros días. Ahorita nosotros podemos ver que muchas personas escriben textos bíblicos mezclados con ideas humanistas, eh, y se han introducido dentro de la iglesia, hablando de la iglesia en términos generales, sin que eso quiera decir que nuestra propia iglesia no esté presente. Pero hablando del cristianismo, muchas personas se han introducido y piden que se les admita con las creencias que traen de otros cultos, de otras ideologías. En el humanismo, por ejemplo, el centro de todo es el hombre, y Dios, aunque Dios existe solamente para satisfacción de los deseos del hombre. Y nosotros vemos, por ejemplo, que a Dios se le trata de manipular, y se usa, por ejemplo, tiene la costumbre de exigirle a Dios, de demandarle a Dios, de mandarle a Dios, o de suplantarle, decretando, diciendo que con nuestras propias palabras podemos nosotros crear una realidad, o podemos bendecir a otros con nuestras propias palabras, cuando solamente Dios es el que tiene poder para bendecir. Podemos ser de bendición para otras personas, pero no podemos decir: yo te bendigo tus manos, bendigo tus pasos, bendigo tu trabajo. Esto solamente Dios lo puede hacer. Es parte del humanismo, y es una mezcla de otras creencias también. Y entonces, cuando llegó el primer contingente con Zorobabel para construir el templo, ellos pidieron que se les dejara participar en la construcción del templo, y lo reclamaron diciendo: nosotros tenemos derecho. Ahí en el capítulo 4 de Esdras dice que, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir. Entonces, esta situación se había
como que había tenido permiso de existencia. Esa mezcla de culto a Jehová, de la ley de Jehová, de la idolatría, inclusive por los mismos que habían regresado desde el primer contingente de Zorobabel, ellos ya se habían mezclado. Más adelante en este capítulo 4 de Nehemías, vemos que algunos, aquí en el versículo 12 del capítulo 4 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, entonces había judíos que habitaban entre ellos. Más adelante, en los últimos capítulos de Nehemías, se ve que inclusive el sumo sacerdote Eliasib, que se menciona aquí en el capítulo 3 de Nehemías, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos que edificaron la puerta de las ovejas. Él emparetó con Tobías, le había construido una cámara especial en el templo. Entonces, eso como que el mismo relajamiento del pueblo de Dios había permitido o admitido que esas personas se relacionaran con ellos y habían tomado mujeres de ellos, como se verá más adelante, ya casi al final de libro. Entonces, en lo que la táctica que usan en muchas ideologías, muchas personas que profesan ser cristianas, es introducir sus propias creencias dentro del cristianismo y hacer un sincretismo. Y cuando, como en el caso de Nehemías, que puso esa pared de separación que se había ido literalmente, como el muro estaba derruido, también la separación entre el pueblo de Dios y el pueblo ajeno a Israel, que no eran el pueblo de Jehová, no había esa separación. Y ahora que llega Nehemías, va a levantar nuevamente el muro, pero ese muro físico también representaba una separación, porque lo que se pretendía no era solamente cerrar Jerusalén, sino volver a establecer el orden que debía existir dentro del pueblo de Jehová, el culto a Jehová, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los días de reposo. Que vemos que aun cuando el muro después estaba construido, se seguía quebrantando. Entonces, esa es una táctica. Nosotros tenemos que ser muy vigilantes. Primero, de no adoptar nosotros esas ideologías, todo eso es poner al hombre en el centro. Pensar que Dios existe para nuestro beneficio solamente y no para que nosotros con nuestra vida que se sometan a Él como Señor y que vivamos para darle gloria a Él. Eso es lo que es el verdadero culto a Dios. Existimos para la gloria de Dios y uno de nuestros grandes privilegios es adorarlo. Entonces, esa es una primera táctica, pero cuando esas personas no logran su cometido al tratar de desvirtuar la fe, de mezclar las ideologías con la palabra de Dios, entonces se oponen tajantemente y tachan a los que quieren ser fieles a la palabra de Dios, a la fe, tal como fue dada una vez a los santos, como dice la apostolura, ¿no? La carta de la apostolura. Se oponen entonces, buscan destruir. Cuando no pudieron desvirtuar, corromper, entonces buscan destruir. Entonces, vemos que primero esa táctica de que ya no permitió Nehemías que ellos participaran, porque dice tajantemente, ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Lo dice Nehemías 2:20. Viene entonces esa burla, esa guerra psicológica, ¿verdad? De hacer sentir al pueblo impotente, de que, por ejemplo, Sanballat dijo enfrente de sus hermanos y del ejército de Samaria, es decir, sus palabras estaban respaldadas por una fuerza tan
era una amenaza. Y lo dice primero como burla. La burla de Tobías, una zorra, eh, un animal muy pequeño, pesará unos 4 y 7 kilos. Entonces una burla muy sangrienta, ¿verdad? Decir que el muro que ellos iban a edificar, si sube una zorra sobre él, lo va a derribar. Pero vamos a ir viendo las respuestas que hay de parte del pueblo. Esta táctica, Nehemías era un hombre de oración como hemos. Entonces él no les contesta, solamente se dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, vuelve el baldón de ellos, la burla de ellos sobre tu cabeza, entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Ahora, esta es una oración, digamos, imprecatoria. Quizá nos parece extraño, sobre todo porque oremos por los que persiguen, pero sabemos que lo que era la implementación de la ley, el pueblo tenía bendiciones físicas, un territorio, y eso tenía que defender. Nosotros estamos en otras situaciones, las bendiciones son principalmente espirituales, por eso dice no tenemos que contratar. A veces podemos estar sufriendo posición, derrotas en los terrenos financieros, físicos, de muchos aspectos, pero estar en una vida floreciente desde el punto de vista espiritual. Esa fue la respuesta, orar, pero aparte, seguir con el trabajo. De hecho, el versículo 6 edificamos pues el muro. Aquí es la fuerza que tiene esta expresión, pues, que es una palabra que se da mucho, tiene mías como una continuidad, es decir, nosotros construíamos orando. Eso quiere decir la idea que tiene. Y fue esto tan efectiva, esta respuesta y esta actitud, que dice, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es decir, la oración da ánimo y la oración permite también que haya resultados. Pues ellos se enojaron más, pero aconteció que oyendo Sanballat, Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron. Ellos no querían, primero, estaban airados porque eran excluidos, no tenían parte en lo que Dios estaba haciendo con el pueblo, pero también una ciudad amurallada representaba una seguridad que ellos ya no podían después afectar o vulnerar. Dice que se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y otra vez la respuesta, entonces oramos a nuestro Dios, pero no solamente oraron, ¿verdad? Lo que dice, oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Muchas veces, pues sí, Dios nos indica que oremos, que esperemos, pero hay veces que Dios nos dice, ora y sigue trabajando, ora por la protección que solamente yo puedo dar, pero tú sigue con tu obra, no hagas caso de las amenazas. Moisés, cuando iba a pasar el Mar Rojo, Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí y al pueblo que matas? Y así también Josué, cuando iba a pasar el Jordán, Dios le dijo, diles a los sacerdotes que pongan los pies en el agua. Cuando ellos pusieron los pies en el agua, el río Jordán se abrió, ¿verdad? Entonces, si oramos a nuestro Dios, pero también siguieron trabajando, hicieron algo. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahora, de cualquier manera, aquí en el versículo 10, hay un efecto, ¿verdad? Puede decirse que
hasta cierto punto natural, pero que venía del conflicto, que venía de la amenaza también. Hasta ese momento ellos se decía que tenían ánimo para trabajar y que trabajaron y avanzaron rápidamente en la reconstrucción. Pero dice aquí, el versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Lo que estaban haciendo ellos era prácticamente sacar las piedras de los escombros. Entonces tenían que acarrear muchos escombros. Y el trabajo duro cansa, pero ellos estaban haciendo tres cosas. Estaban trabajando, estaban orando y estaban vigilando y estaban bajo amenaza. O sea, todas estas actividades que hacían eran bajo amenaza. Y eso pues es agotador. Y entonces los enemigos, aprovechando esta situación, hicieron un complot. Ya no bastaba la burla, ya no bastaba el escarnio, ahora había que tomar una acción más, más abierta, más directa. Entonces dice que ellos se propusieron entrar por un complot secreto, digamos, a atacar sin previo aviso, que ellos no se dieron cuenta hasta que dice aquí el versículo, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y el versículo 12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Y ellos podían atacar como hace rato, porque estaban en los 4 puntos cardinales de cualquier lugar, y el muro estaba a la mitad. O sea, todavía no estaba la ciudad asegurada. Pero eso mismo que pudiera haber sido un factor desmoralizador y que de hecho lo tuvo en un principio sobre el pueblo, la reacción de Nehemías no dio respuesta. No se ve una respuesta hablada de Nehemías, pero se ve una acción. Y eso pues Dios levantó a Nehemías en este tiempo. Él era eso, era un hombre de oración, era un hombre de sensibilidad, porque vimos cómo se dolió de la situación del pueblo, pero era un hombre de valor y de acción. Vemos que en los capítulos siguientes ya la amenaza no era sobre el pueblo, sino era directamente. Era como si nosotros en este tiempo empezáramos a tener una oposición así general contra la iglesia, pero que de pronto a algún líder o al pastor empezaran a hablarle los extorsionadores, ¿no? Amenazando a su familia, amenazando a su casa, su propia vida, ¿verdad? Entonces, él era ese hombre que Dios levantó en ese tiempo, ¿verdad? Dios siempre levanta a una persona adecuada, ¿verdad? Para la necesidad presente de su pueblo. Entonces, Nehemías no dijo nada, o por lo menos aquí no aparece que diga nada, pero aparece la acción. En el versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con lanzas, con sus arcos. Entonces, ante esta amenaza de ellos, primero hubo la acción de vigilar, de estar como siempre, que no viniera ese ataque, y luego de armar al pueblo y armar a las familias, ¿verdad? Con espadas, con lanzas, con arcos. Pero luego viene, ya cuando él realizó esas acciones, entonces sí viene su mensaje, ¿verdad?
En el versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Que están las familias armadas, con espadas, con lanzas, con armas. Pero Nehemías, un hombre de fe, de visión, de discernimiento, no está confiando en las armas, está confiando en Dios. Y eso es lo que transmite al pueblo. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, que no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es interesante ver cómo a veces la oración, hermano, nos lleva, bueno, en la oración nosotros nos dirigimos a Dios, pero Dios nos habla a nosotros también. Y, por ejemplo, podemos ver cómo en el capítulo 1, versículo 5, cuando hace su oración Nehemías, al oír las noticias de la situación de Jerusalén, se dirige a Dios y le dice de todo lo que vimos dar en el capítulo 1, que él ayunó, que se volvió, que hizo pueblo. Pero la oración del dice, oh Señor, Dios de los cielos, la palabra Señor, Adonai, el que tiene dominio, que tiene el poder. Oh Señor, Dios de los cielos, Dios fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Es lo mismo que dice así en la oración. A veces viene un aspecto, el Espíritu nos trae de manera viva, nos hace vivo un aspecto de lo que Dios es para nosotros. A veces nosotros necesitamos al Dios que nos limpie, que nos perdone, que nos restaure. A veces necesitamos al Dios que nos fortalezca, que nos ayude. A veces sencillamente viene una sensación de la grandeza de Dios que nos hace adorarle, y eso nos acompaña en ese tiempo especial que está próximo a esa oración. Y eso Nehemías tenía tenía muy vivo ese sentir, esa convicción, digamos, esa revelación de lo que Dios era para ellos en ese momento, porque Dios es para su pueblo lo que su pueblo necesita. Él se reveló como Jehová, sanador, como mi bandera, como el rey, como el pastor. Entonces, esa grandeza de Dios, este dominio de Dios, ese poder de Dios, les dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ella, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ellos estaban armados físicamente, armas, y armados con la fe y la confianza en el Dios grande, el que hace maravillas. Hay dos salmos consecutivos, que son el Salmo 76 y el 77. Acuérdense, Salmo 76, a partir del versículo 7 dice, tú, temible eres tú, ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando te necesitas? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a los mansos de la tierra. Y termina este salmo, cortará el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Dios temible, Dios que sale por su pueblo,
el Dios que se levanta y son dispersados sus enemigos, y huyen de su presencia los que le aborrecen. Y en el Salmo 77 hay toda una parte primera donde dice, Dios ya no tendrá misericordia, Dios ya no me puede ayudar. Pero a partir del versículo 10 hay una reacción del salmista y dice, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Es decir, acuerden, así le dijo también Pablo a Timoteo, ahí en la segunda carta, a Timoteo en el capítulo 2, parece ser que Timoteo era un carácter un poco tímido, entonces le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme al Evangelio. Acordémonos de nuestro Dios. Nosotros del nombre de nuestro Dios nos acordaremos, dice el Salmo. Y sí, entonces ellos estaban animados. Y eso prácticamente fue como deshacer el plan del enemigo. En el versículo 15 dice, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a la tarea. Vino la confianza, vino la fe, el reposo en Dios, el saber que ellos tenían que hacer su parte, que estaban preparados, como nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que orar, tenemos que cumplir lo que Dios nos manda y no confiar en que porque estamos haciendo nosotros es que Dios va a cumplir sus propósitos, nos toca a nosotros hacer una parte, pero siempre estamos confiando o debemos estar confiando que Dios es el que hace la obra. Más adelante, eh, Él pone a alguien para tocar una trompeta, no viene esa confianza y viene que ellos se dan cuenta que los enemigos se desalentaron, los enemigos se desanimaron, lejos de que el pueblo se desanimara, los enemigos se desanimaron, pero no por eso dejaron de vigilar y empezaron a trabajar con una mano y en la otra tener un arma, pero siempre confiando en Dios. Dice que, versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Es decir, cuando Nehemías viera el peligro venir, inmediatamente el que iba a poder avisar a todo el pueblo, estaba junto a él. Esto nos habla pues del ministerio, ¿verdad? De la palabra, que tiene pues un aspecto de edificación. La palabra es para edificar, pero también la palabra puede ser una arma defensiva, a veces ofensiva, es decir, cuando hay peligros, cuando hay cosas que se introducen en la iglesia, tenemos la obligación de advertir. Y a pesar de todas estas cosas, estos preparativos, dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros. Es decir, iban a acudir a reportar ese punto de ataque, a tener este punto estaba bajo ataque, pero la confianza, otra vez, la confianza de Nehemías y la confianza del pueblo no estaba en esa cantidad de los que iban a defender, en las armas que tenían. No, como concluye el versículo, dice, nuestro Dios peleará por bendito sea. En todas las cosas que Dios nos quiere hacer, todas las cosas que como dice la palabra, ¿verdad? Están en nuestra mano hacer, tenemos que hacerlo. Y esa es nuestra parte, pero nuestra confianza
no está en nuestra capacidad. La confianza está en el Dios grande, ¿verdad? Dios omnipotente, Dios poderoso, que hace maravillas, en el Dios que nos defiende, en el Dios que nos capacita. Dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Y así concluye, hermanos, este capítulo, que en esa situación, ¿verdad? De estar preparado, de estar trabajando en la edificación y estar vigilando contra el mundo, estar dispuesto a luchar por las familias, cada quien por su familia y por todo el pueblo y por su ciudad, porque era su heredad de parte de Dios, era su herencia de parte de Dios, eh, con un ejemplo, ¿verdad? Muy importante de Nehemías, que dice que, versículo 23, ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que nos tenía, nos quitaban nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. De hecho, yo encontré en algunas versiones, ¿verdad? Que se menciona ahí el agua, pero no era para bañarse. Dice que, sí, por ejemplo, esta versión es la Reina Valera Revisión 2015, perdón. Dice, ni yo, ni mis hermanos, ni mis hombres, ni la guardia que me acompañaba, ninguno de nosotros nos quitamos nuestra ropa y cada uno tenía su jabalina a su derecha. Otra versión dice, cuando salíamos a beber agua teníamos el arma abierta. O sea que ellos, todo ese tiempo de oposición, prácticamente no se bañaban, estaban todo el tiempo, eh, todo el tiempo trabajando, eran armados contra el pie, y hay tiempos en que nosotros tenemos que estar aquí, hermano. Bueno, en este tiempo parece como de alguna inactividad en la iglesia, pero en realidad tenemos que estar muy constantes en la oración, hermano. Eh, Tenemos que estar intercediendo, tenemos que estar también hablando a nuestras familias, hablando a nuestros familiares, a las personas, muchas cosas podemos hacer. No es que Dios vaya a hacer las cosas porque nosotros hacemos mucha actividad, sino que Dios actuará por nosotros, Dios nos respaldará, Dios grande, Dios temible, eh, sabe tanto defender a su pueblo como ayudarle en todo lo que es la edificación de la iglesia y de ganar a otros para que ellos también puedan formar parte del pueblo de Dios. Es un gran capítulo este, hermanos, la enseñanza que tenemos de orar, orar y trabajar y vigilar y seguir en nuestros trabajos, en nuestras actividades, en lo que Dios nos ha encomendado, con diligencia y sobre todas las cosas confiando en nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios Padre, te damos muchas gracias, Señor, que eres ese Dios hacedor de maravillas, ese Dios temible, eres el Señor, ese nombre que usa Nehemías ahí para dirigirse a ti, Adonai, el Señor, el nombre que se aplica a nuestro Señor Jesucristo, Filipenses, que ha sido exaltado por Dios, que se le ha dado nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua confiese, es el Señor para gloria de Dios Padre. Tú eres el Señor, oh Dios, que nosotros te tengamos como Señor de nuestra vida, no como el que está para proveernos solamente, para defendernos, para complacernos, para contestar
nuestras necesidades, para suplir nuestras necesidades, que tú puedes hacer todo eso, Señor, pero que te vengamos como el Señor de nuestra vida. Te rindamos adoración, en primer lugar, tomando este gran privilegio que tenemos de entrar a tu presencia cuando nosotros queramos, con la debida preparación y como tú nos pides que entremos, Señor. Pero si hacemos esto, te tenemos como Señor, también podemos servirte, también podemos participar en la lucha, Señor, que te libra y que eh, nosotros podemos participar, Señor, en esa lucha espiritual y ganar con las armas que tú nos has dado, Señor, con la oración, con la palabra, ganar victorias en la vida, Señor, de todos aquellos que te necesitan dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Dios les bendiga.